Tenemos comunicación con el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, a quien agradecemos nos permite esta entrevista a través de Grupo Fórmula Noticias. Señor secretario, Pedro, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches, en qué gusto saludarte. El gusto es nuestro, por supuesto, secretario. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar directo, de viva voz, en cortito, al presidente de la República, explicando, o cuando menos tratando de explicarnos, o nosotros tratando de entender lo que nos explicó sobre la decisión del gasolinazo del 1 de enero. Me quedó claro, yo estaba ahí, me quedó claro que se está haciendo lo imposible, siempre y cuando salgan las cuentas, para que ya no se repita un gasolinazo de estos. Sí, mira, el gobierno de la República está en un proceso de flexibilización de los precios de los combustibles y estamos pasando por una situación de extrema volatilidad, principalmente en nuestro tipo de cambio. Eso hace que exista una variación cotidiana de los precios de las gasolinas. Lo que el gobierno federal está anunciando y que dispuso el señor presidente es un estímulo fiscal que se vaya asignando conforme a una fórmula que vaya amortiguando las alzas pronunciadas que pudieran darse de la gasolina o las bajas pronunciadas. Esto con el objeto de que exista la mayor estabilidad de precios que sea posible, pero bajo una oscilación como sucede en casi todos los países. Ahora bien, esto no pone de manifiesto que la cacareada reforma energética está al borde del basurero cuando vienen estas coyunturas incontrolables por parte de la planeación económica y política en México. No, la reforma energética, Pepe, era una necesidad inaplazable para el país. Como mencionó el señor presidente, el secretario de Hacienda y yo mismo y el director de Pemex en la reunión de ayer a los medios de comunicación, lo teníamos que hacer porque nuestra producción petrolera está en franca declinación, porque la falta de inversión privada que se limitó mucho bajo el modelo energético regulatorio anterior, limitó el almacenamiento de combustibles, la construcción de poliductos. Tenemos 18 años que no se construye un poliducto en México, una terminal de almacenamiento. Estamos limitados, solo tenemos capacidad de almacenamiento para tres días. Cuando la norma, digamos, secretario, perdón la interrupción, la norma es que tengamos gasolina de abasto suficiente, ¿para cuánto? ¿Para un mes? La práctica internacional es para 10 veces más, para 30 días, es lo más recomendable. Correcto. Entonces, necesitamos inversión privada, la reforma energética la permite, necesitamos que se construyan más ductos, que se invierta para transportar combustibles en ferrocarril y disminuir lo que se está usando a través de autotanques, que es el medio más caro de transportar las gasolinas por nuestro país. Ahora, no se han construido centrales de almacenamiento desde hace 18 años, secretario, desde tú hace lo dijiste 18 ayer. años. Porque el modelo energético anterior, que la reforma ha cambiado, afortunadamente, prohibía la inversión privada y establecía un único suministrador y un único almacenador, que es Pemex. Ahora con la reforma energética esto se permite, bajo la regulación del Estado, se permite esta inversión privada, y se trata de crear un sistema de almacenamiento y transporte de combustibles que coexista con el que construyó Petróleos Mexicanos, pero ya no se le deja a Petróleos Mexicanos toda la carga del almacenamiento, del transporte y del suministro de combustibles. Además, la reforma abre la opción para que se den diversas marcas, calidades y precios de gasolinas, y esto pues va a empoderar a los consumidores. Y ante estos cambios estamos viendo una reacción muy positiva de los inversionistas
que ya nos están anunciando inversiones muy importantes solamente en el rubro de transporte, por ferrocarril, de poliductos, almacenamiento y distribución y construcción de más estaciones de servicio. Pues nos anuncian inversiones cercanas a los 16,000 millones de dólares en los próximos años. Entonces, la reforma trae todos estos beneficios. Ninguna reforma energética puede asegurar hoy en día que los precios de las gasolinas no suban, porque son precios internacionales, están sujetas a las fuerzas del mercado y en el caso de México, pues también a la paridad cambiaria. Secretario, pero esta inversión programada o prometida de poquito más de 16,000 millones de dólares para la construcción de centrales de abastecimiento, de traslado de los combustibles a través de poliductos, a través de el sistema más obsoleto es el de los carrotanques, pero vamos, a través del ferrocarril, por ejemplo. Todo esto lo pueden afrontar grandes inversionistas, no pequeños inversionistas. ¿Dónde quedan los inversionistas que tienen interés en aprovechar la reforma? Pues para aportar, para crecer, para hacer negocio, desde luego. Si a quien se está beneficiando es a los grandes inversionistas extranjeros. No, la ley, la apertura es para todos, para empresarios nacionales. Pero no todos pueden. Sí, cómo no, hay estaciones de servicio que están al alcance de pequeños y medianos empresarios, estaciones de expendio de gasolinas, distribuidores de gas LP, proveedores de la gran industria, también esa es otra opción. La reforma energética establece la obligación, todos los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos tienen que cumplir con un mínimo de contenido nacional, y ahí se abre una gran oportunidad para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Además, fíjate que en el caso de los contratos de exploración y de extracción de hidrocarburos, cada una de las licitaciones que hemos hecho está diseñada para tener una industria petrolera mexicana altamente diversificada. ¿Qué te quiero decir con esto, diversificada? Diversificada en el sentido de que no existan concentraciones en unas cuantas empresas, como ha sucedido en el pasado en otros sectores de nuestra economía. Entonces, por ejemplo, si bien la 1.4 es una ronda de aguas profundas donde solo pueden entrar 10 o 12 empresas, grandes empresas petroleras que son las que tienen la tecnología, la 1.3 la diseñamos en campos enanos que ya Pemex dejó de explotar y que tenían remanentes y que son muy atractivos para pequeñas y medianas empresas mexicanas. Entonces, te puedo decir que tenemos actualmente 23 empresas mexicanas que forman parte o de manera directa o de consorcios que tienen contratos de exploración de hidrocarburos. O sea, la reforma está dando vida a un sistema industrial mexicano, un nuevo sistema industrial mexicano altamente diversificado, donde hay un espacio importante para la pequeña y mediana empresa mexicana. Pero yo entiendo, secretario, que pues entonces lo enano queda para lo mexicano y lo gigante queda para el poderoso extranjero que venga a invertir y que pueda soportar pues algunos años de incertidumbre como ahora está ocurriendo. Es decir, la reforma está favoreciendo de veras al Estado mexicano, a México, pues, o está favoreciendo intereses de grupo. No, eso es en favor de México. Es en favor de México. ¿Por qué te estoy diciendo lo de los campos enanos? Te voy a decir, porque en México el modelo energético anterior, el que afortunadamente ya dejamos, no permitió que se desarrollara una industria petrolera privada mexicana. A los empresarios mexicanos no se les permitía invertir en la cadena de valor del sector hidrocarburos. Entonces, ahora tenemos que empezar a crear esta industria y no tienen la tecnología para entrar a aguas profundas ni la experiencia para entrar a aguas someras. Pero este tipo de campos sí son atractivos, nos lo pidieron las propias organizaciones empresariales mexicanas. Entonces se inicia como si fuera una carrera de aprendizaje, de formación de empresas mexicanas y pues yo creo que 23 a apenas 3 años de formarse
de haberse aprobado la ley reglamentaria de la reforma energética es un buen logro. Señor secretario, por último, permíteme preguntar, ¿por qué hasta ahora es que el presidente en corto, que además se comunica muy bien en corto, por qué hasta ahora el presidente nos ofrece o informa con claridad estas explicaciones y no lo hicieron cuando venía el gasolinazo que provocó, tú lo sabes muy bien, la ira, la decepción, la protesta e incluso actos vandálicos asociados? Pues mira, en el mes de diciembre, en la segunda quincena de diciembre, funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía, de la propia Secretaría de Hacienda, dieron varias entrevistas. Tenemos registradas casi 75 entrevistas que se dieron. No sé si por el periodo vacacional o porque alguna otra circunstancia, esto pues no penetró hacia el público. El propio secretario de Hacienda pues no salió de vacaciones, se la pasó dando entrevistas. Y la reunión de ayer tenía que ver porque se inicia una nueva etapa en el proceso de flexibilización de combustibles que el señor presidente quiso intercambiarlo personalmente con los medios de comunicación. Y esta nueva etapa es que entramos a precios diarios de combustibles como sucede en buena parte del mundo y quería explicar personalmente el presidente a los medios de comunicación cómo va a operar este mecanismo que implica un gran esfuerzo fiscal, un gran esfuerzo presupuestal del Estado para amortiguar los precios y que tengamos la menor volatilidad posible. Antes del gasolinazo, ciertamente hubo un esfuerzo del secretario de Hacienda, del secretario de Energía, en fin, por comunicar, pero no se comunicaron. Tan no se comunicaron que la gente no entendió y protestó. ¿Reconoce el gobierno, secretario, que está fallando la comunicación con la sociedad? Mira, yo no estoy para dar este tipo de juicios, no es mi área. Lo que sí te puedo decir es que hicimos el mayor esfuerzo que nos sea posible, Pepe, por transmitir este mensaje. Lamentablemente, una noticia de ese calado es una mala noticia para la gente. Son el tipo de noticias que uno no quisiera dar como funcionario público, pero a veces tienen que tomarse estas decisiones dolorosas. Entonces, yo creo que aun cuando lo pudiéramos haber hecho mejor desde el punto de vista comunicacional, la noticia en sí afectaba el bolsillo de los mexicanos y ese tipo de noticias nunca son gratas para la gente. Secretario, muchas gracias por el tiempo dedicado a la audiencia de Grupo Fórmula Noticias para tratar de explicar lo que ayer creo que nos comenzó a quedar más claro que nunca. Muchas gracias, Pepe, y un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, secretario, hasta pronto. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell.